Abren el Visual Studio Code, lo abren en una carpeta vacía, archivo, abrir carpeta aquí, buscan la carpeta vacía y tal, abren el terminal, nuevo terminal, y aquí en el terminal van a escribir .NET New Console, ¿ok? .NET New Console. Y eso les va a ir generando una plantilla de un programa de consola. Después que se te generen los archivos, de este lado va a pedir que se requieren algunos elementos para hacer una build o un debug. Usted le va a dar que sí. Ese programa, esos archivos necesarios son útiles para ejecutar el juego y probarlo. Así que ya después van a tener esta plantilla de acá, la consola. Ahora, para agregar el Rylib, nos vamos a ir a la página oficial, pero nos vamos a ir a C#, ¿ok? La página oficial de Rylib es rylib.com, ¿ok? Esta es una librería española. Se volvió muy famosa porque Go, Python, Ruby, Lua, R, Odin y muchos otros más. JavaScript creo que también está allí. Lo extendieron para todos lados. Y se puede exportar el juego para casi todas las plataformas. Tiene librerías para OpenGL, para luces dinámicas y rebote, audio, interfaces gráficas, físicas, reconoce archivos de PNG, o sea, imágenes comprimidas, etc. Desde itch.io. No, esta de aquí que dice itch.io es el código fuente en C, en lenguaje C. Nosotros no vamos a utilizar esta, sino que vamos a utilizar un port de esta librería para C#. Y eso se localiza más abajo, donde dice aquí, Rylib lenguaje bindings, y eligen C#. ¿Okay? Eso les va a abrir un proyecto en GitHub. ¿Okay? Este proyecto de GitHub, si ustedes van un poquito, hay en la información, en el README, donde se ve la información de este repositorio, hay una opción que dice instalación NuGet. Esta es la que vamos a utilizar. ¿Qué es NuGet? NuGet es un gestor de paquetes de C#. ¿Ok? Allí uno puede bajar librerías que publican las personas, programadores que crean aplicaciones compatibles con C#. Y nosotros podemos descargarlo como si fuera una asset store. Entonces agarran esta línea de código que está aquí. .NET Add Package Rylib CS versión 3.7.0. Lo copian y lo vuelven a colocar aquí en el terminal. ¿Ok? Y le dan Enter. No descargamos nada. Él descarga, ahí se descarga, pero la librería es tan pequeña que eso se descarga rápido. No ocupa casi nada. ¿Ok? Esperen que se descargue y pues ahí lo van a tener. Listo. ¿Ven? La librería pesa 256 kilobytes, creo. No pesa nada. Rylib es una librería que contiene toda la información respecto a librerías básicas para crear un videojuego. ¿Ok? Ya les mencioné que tiene físicas, audio, tiene para reconocer inputs. Ya está bastante configurada. Tiene un gran camino ya por delante hecho. Pero aún así le faltan algunas funciones extra para que sea un motor de videojuegos completo. Pero eso lo podemos ir creando nosotros y comprendiendo cómo funcionan ese tipo de librerías y programas. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería en la página oficial. Están los ejemplos, ¿ok? Los ejemplos del Rylib. Estos ejemplos nos ayudan a entender cómo funciona Rylib, ¿ok?
Lo malo es que todos estos ejemplos están en C, ¿ok? Esa es una pega, que está en C, pero es súper sencillo de entender y bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Aparte de esto, aparte de estos ejemplos que están aquí, hay juegos ya hechos como la Culebrita, el Arkanoids, Tetris y otros juegos más complejos que han hecho. Hola, Hola Barbie, ¿ya lograste hacer la configuración? sí, ¿Todo bien? sí. Sí, todo listo. Ok, y instalaste el Riley, ¿verdad? Sí, por consola, ¿no? Por la consola del mismo Visual Studio Code. Exacto. Exacto, bueno, para verificar que tenemos el Riley perfectamente instalado, ¿ok? Vamos a verificarlo Ujú. aquí utilizando un using que se llama Riley-cs, ¿ok? Riley-cs. Ese es nuestra librería que acabamos de instalar. Si la agregamos y no da ningún error, es que la tenemos agregada. Igualmente, si ustedes abren el proyecto, Sí, perfecto, ya. si ustedes abren el archivo riley.csproc, van a ver aquí un elemento que se llama item group y ven aquí Riley CS. Y así verificamos que realmente lo tenemos. Entonces ya tenemos la librería instalada y ya podemos empezar a trabajar. Entonces lo que les estaba mencionando es que hay juegos, hay ejemplos y también hay algo que se llama cheat sheet. Cheat sheet es una hoja de prácticamente de todos los métodos, eventos y elementos que podemos hacer con Riley y ya están configurados, ¿ok? Entre crear una ventana, cerrar la ventana, mostrar el cursor, ocultarlo, todo. Todas las cosas que podemos hacer, módulos, físicas, texturas, texto, todo. Y todo nos lo explican aquí. La ventaja de manejar C# es que no está muy lejos de C. Son como dos niveles de complejidad que hay entre C y C#. Claro, C es más complicado de entender, pero sus bases son muy parecidas. C# sigue las bases de C, entonces al leer esto no nos vamos a perder tanto, ¿ok? Si ya entendemos un poquito de C#. Y entonces vamos a tener en cuenta esta información de aquí y vamos a seguir los ejemplos para ver qué podemos lograr, ¿ok? Antes que todo, esta librería ya tiene varios métodos definidos para inicializar nuestra ventana. La principal de todas se llama initWindow, ¿ok? InitWindow es un método que nos permite crear una ventana. La ventana donde se va a mostrar nuestra aplicación, donde se va a mostrar todo lo que nosotros hagamos ahí adentro. Entonces, esa init window la tienen aquí como método principal, porque allí es donde empezamos todo. Ese init window necesita un ancho, un alto y un título. El título de la ventana, un ancho y un alto. Entonces, si nosotros nos ubicamos aquí en C#, sabemos que un programa de consola se ejecuta o su punto de entrada de la aplicación es este famoso método llamado main, que es estático. Este es el punto de entrada de nuestra aplicación. Entonces aquí, desde aquí, vamos a empezar a ejecutar lo que sería nuestro juego, nuestra aplicación. Entonces yo no recomiendo hacer nada aquí en realidad, sino podríamos crear una nueva carpeta, ¿ok? Que la vamos a llamarla core. Bueno, yo la voy a llamar core. Esta carpeta core o core le vamos a crear un archivo adentro y le vamos a poner, puede ser game.cs o app.cs. O sea, es lo que yo pienso que sería lo mejor como nombre. Ustedes ven qué nombre le ponen. Yo le voy a poner app.cs, ¿ok? Yo les recomiendo, y se lo he dicho a Yesal y a Spectro, que han estado más por aquí en los talleres, yo les recomiendo siempre
utilizar espacios de nombre, ¿ok? Eso nos evita muchos problemas a la hora de trabajar con librerías externas. Por ejemplo, si RyLibCS ya tiene un archivo llamado, una clase llamada app, nos va a dar error. RyLibPisoCS no tiene una clase llamada app, pero si lo tuviera nos daría error. Entonces es mejor utilizar un espacio de nombres que nosotros acuñemos, pues nosotros utilicemos como nuestra propia identidad. Entonces, por ejemplo, mi carpeta se llama RyLib y C# por defecto me puso el espacio de nombre como RyLib, ¿ok? Esto se lo pueden cambiar, pero tienen que seguir ese patrón, pues. Yo lo voy a cambiar, le voy a poner aquí el que está en program, en el archivo program, le voy a cambiar este nombre de namespace, le voy a poner My Awesome Game, le voy a poner así, My Awesome Game. Ese es mi espacio de nombre. Si yo creo una carpeta en mi proyecto, como la que creé que se llama Core, y me voy a app y creo la clase, aquí está la clase app, yo la debería agregar a un espacio de nombre propio mío. Ese espacio de nombre es My Awesome Game, pero como está en la carpeta Core, le voy a añadir un punto core, especificando que está en un nivel más interno de mi proyecto. Entonces mi awesomegame.core, ¿ok? Ese sería mi espacio de nombres. Y esto lo tengo que anexar aquí adentro de las llaves, porque está anidado a este espacio de nombre. Entonces esto es muy importante trabajar así. Se los aseguro que es lo mejor para evitar problemas en proyectos más grandes o cuando uno trabaja con librería, hasta en Unity, nos va a resultar beneficioso esto, ¿ok? Entonces, si ya hicieron eso, voy a continuar. Ok, la clase app va a ser nuestro punto de entrada a RyLib, ¿ok? Este me es el punto de entrada a la consola. La consola va a ejecutar después RyLib. Entonces, en app nosotros vamos a hacer eso de init window, ¿ok? Entonces aquí ya no vamos a utilizar en program.cs, ya no vamos a utilizar RyLib-cs, ya no lo vamos a utilizar aquí, sino que lo vamos a utilizar es en app directamente. App usa RyLib-cs. Ya tiene esto por acá, el UC, el RyLib-cs y todo así, el public class, el app, todo. ¿Aló, me escuchan? Esa parte sí. ¿Cómo? Hasta ahí sí todo ya. Ah, ok. Sí, es que se me había olvidado que aquí está la clase app, ¿ok? Aquí tenemos que hacer un método que se llame start app o inicializar o algo. Entonces aquí vamos a poner un método público que lo vamos a vacío, que lo vamos a llamar run o start o lo que queramos. Y aquí sí vamos a poner RyLib.initWindow y él nos pide un ancho, un alto y un título, ¿ok? El ancho es el ancho de la ventana. Yo voy a poner 1280 por 720 y el nombre de mi juego, ¿ok? My Awesome Game. Este método va a llamar a la librería RyLib y va a iniciar una nueva ventana con estos aspectos, ¿ok? Con este tamaño y este título. Ahora, esto está aquí estático y lo podemos crear aquí, quizás, con unas variables, unos campos, que yo recomiendo que sean read only. ¿Por qué? Porque no queremos actualizar, en este caso pues, no queremos actualizar el tamaño en el transcurso de la ejecución.
X o Y, un error o algo que nos sobrescriba eso. Entonces aquí se hacen dos métodos read only que sean públicos. Entonces ponemos public int, public read only int y le ponemos width y height, ¿ok? Y aquí, bueno, si quieres lo ponemos de una vez 1280 por 720 en el otro. Entonces aquí vamos a pasar width y aquí vamos a pasar height, ¿ok? El tamaño de nuestra aplicación es esto. Me dice si lo hicieron. Y ya podríamos ejecutarlo. Pero antes de ejecutarlo, tenemos que hacer una pequeña modificación en el proyecto. Así que hagan esto primero y pasamos a lo demás. Me avisan. Ya después de tener esto de aquí, para correr esto, necesitamos hacer una pequeña configuración en Visual Studio Code. Y para eso nos vamos a ir a una carpeta aquí arriba que se llama .bscode y nos vamos a ir a launch, ¿ok? A launch.json. Aquí adentro esta es una configuración de cómo se va a ejecutar nuestro entorno cuando queramos hacer pruebas. Aquí dice console y dice internal console. Esta consola interna es la consola interna de Visual Studio Code. Nosotros no podemos ejecutar Railib en la consola interna. Así que aquí tendremos que cambiarlo. Y en vez de internal console vamos a escribir... ¿cómo es que se llamaba? External terminal. External terminal. Estos problemas que me están dando es porque me puse el nombre así a lo loco. Ahora sí, ahí empieza a inicializar y se cierra, ¿ok? Intenta abrir la ventana y se cierra el Railib. Esto pasa debido a que estamos inicializando la ventana, pero solamente la inicializamos y ya no la mantenemos en un ciclo constante. Ella se está ejecutando y cerrando porque necesitamos hacer un proceso extra. Si nos vamos, por ejemplo, a estos archivos aquí de ejemplo, podemos ver que él está haciendo el init window y luego hace un while, ¿ok? Este while de aquí se le conoce como loop o loop de una aplicación, ¿ok? El loop de una aplicación lo que hace es mantener la aplicación constantemente abierta hasta que se haga lo contrario, hasta que la ventana se cierre, presionemos una tecla específica, etc. Entonces este while hace de loop, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos que la aplicación continúe, luego del run aquí, ejecutaríamos un loop. Entonces aquí hacemos otro método que se llama el loop. Y hacemos un while. ¿Ok? Y según aquí explican, hay un método que se llama cuando la ventana está cerrada, se cierra. Si la ventana se cierra. Entonces, railib.window show close, ¿ok? Pero esto nos está diciendo que si la ventana se cierra, ¿ok? Y nosotros tenemos que aquí ponerle un símbolo de negación para decir que la ventana sigue abierta. Mientras la ventana sigue abierta, que sería el invertido, porque aquí dice si la ventana se cierra, y nosotros queremos el invertido para mantener la aplicación abierta cuando la ventana está abierta. Entonces, le colocamos el símbolo de negación, ese símbolo de exclamación, niega una booleana, la pone invertida. Entonces esto sería mientras la ventana esté abierta, a este while, a este loop infinito. ¿Ok? Y allí vamos a utilizar estos métodos de aquí. Begin drawing sería iniciar el dibujado en la pantalla.
¿ok? Todas las aplicaciones necesitan refrescarse constantemente y ir dibujando las texturas, ¿ok? Begin Drawing sería empezar a mostrar información en la pantalla. Yo lo que recomiendo es hacer otro método aquí, public void, y le llamamos draw, que sería dibujar. Y allí, si hacemos right lead, begin draw, ¿ok? Begin drawing se llama, begin drawing. Y este right lead clear background significa limpiar la pantalla y colocarle un color específico a esa pantalla, un color blanco, un color azul, un color que nosotros queramos, en una paleta de colores que nosotros queramos. Y para eso existe una variable, una clase que se llama color, si la llamamos, y ponemos el punto, si la llamamos con C mayúscula, accedemos a la clase, y si colocamos el punto, entramos a estas propiedades, a estas constantes, que hay ya colores definidos. Yo le voy a poner Right White, que es el que siempre utilizan en los ejemplos, que es un blanco así tipo no tan chillón, ¿ok? Right White. Aquí utilizan el blanco normal. Y luego hace otro método que se llama escribir texto. Eso lo que hace es escribir texto en la pantalla con una letra predefinida de Riley. No estamos utilizando fuentes personalizadas. Sí se puede hacer en Riley, pero ahorita solamente vamos a utilizar una fuente normal que nos explica, que nos pone Riley por defecto. Entonces, Riley.draw text, y aquí nos pide un string donde va a estar el texto. ¿Okay? Aquí le vamos a poner My Always On Game. Bueno, yo le voy a poner eso. ¿Okay? Luego nos pide la posición X y la posición Y. ¿Okay? Si yo quiero centrar en la pantalla ese título, ese texto, yo puedo jugar con el ancho y el alto de nuestra aplicación. Si nos está pidiendo la posición X, que sería siempre relativamente la posición X es la horizontalidad y la posición Y es la verticalidad, entonces el ancho sería nuestro punto horizontal. Entonces si yo pongo aquí width entre 2, me va a dar el punto central de la pantalla. Y si pongo height guión 2, nos va a dar el punto central de nuestra altura de la pantalla. Y luego el color de ese texto. Poner color black para que se note más. ¿Qué más pide? Pide otro int que no sé cuál es, a ver. El tamaño de la fuente. Después de la posición X y la posición Y viene el tamaño de la fuente. Aquí le voy a poner un 14. Y ya con esto tenemos el método que va a mostrar información en la pantalla, ¿ok? Y después hay que especificar cuándo se deja de mostrar esa información. Porque el flujo de mostrar información tiene que terminar para pasar al siguiente frame. Es decir, que todo esto se ejecuta en un frame, después va al siguiente frame y así sucesivamente. Si no termináramos el dibujado, lo que haríamos es mostrar un solo frame y se va a quedar en ese loop de un solo frame, nunca va a avanzar al siguiente. Hay que iniciarlo y terminarlo. Begin drawing y end drawing. Y luego del while es recomendado utilizar close window. Si nos vamos aquí a esta lista de métodos, nos explica que close window
prácticamente cierra todo, hace que se cierre el OpenGL, que se cierren bien todas las funcionalidades y no quede en memoria la aplicación. Entonces es necesario siempre en el loop, luego de hacer el while, poner aquí un write-lib close window. O hacer un método, también podríamos hacer un método aquí que se llame exit. ¿Ok? Y en ese método exit colocamos write-lib close window porque es más ordenado y aquí podemos poner cosas referentes a la salida del programa como guardar datos, guardar partida, cerrarse otras cositas que queramos cerrar y después cerrar el write-lib. Entonces, para no hacer que el loop se vea tan sobrecargado, aquí solamente ponemos exit. Dentro del while ponemos draw. Y el loop lo corre run. Luego de ejecutarse, se hace la ventana. Se inicia el loop. El loop es este while que mientras la ventana esté abierta va a dibujar. Luego viene el exit. Si se rompe este while, ejecuta el exit. Y el exit ejecuta write-lib close window, ¿ok? ¿Entendieron esa parte? Está un poquito largo, pero bueno. Tenía que explicarlo así. Vean el código, ¿tienen alguna duda? ¿Entendieron un poquito la explicación? Le coloco comentarios. ¿Aló? Por el momento sí fue entendible. Espero no olvidarme más adelante. Va a empezar a ejecutarse, ¿ok? Y vamos a ver nuestro write-lib, ¿ok? Ahí se ve súper pequeño. Déjame ponerle otro tamaño más grande de letra. Vamos a ponerle 28. Y vemos que se está ubicando en el medio. ¿Okay? Aquí no se ubica tan en el medio porque no sé por qué tiene un problema con Windows 10. Que como que reconoce la pantalla un poquito más hacia un lado. No sé si mi computadora o algo. Pero debería representarse más en el medio aquí. Se puede hacer pequeños ajustes agregándole un offset de 20 dígitos o algo así. 20 píxeles. Y va a quedar más en el medio. Eso haría yo para arreglarlo. Entonces, pero aquí estamos viendo que se está representando este texto, ¿ves? Y estamos representando un fondo blanco, que es el que nosotros estamos refiriendo aquí. Y así sucesivamente. Tenemos nuestra primera pantalla de nuestra aplicación. ¿Ok? Ya con esto tenemos esa primera entrada importante que sería la aplicación. Pero ahora, si nosotros queremos implementar cosas más elaboradas, tendríamos que crear un sistema de escenas. Podría ser un sistema de escenas o después un sistema de entidades que se instancien y así sucesivamente. Y todo eso se hace paso a paso. Primero hay que plantar la aplicación. Luego sería plantar las escenas. Entonces yo haría una nueva carpeta llamada, podría ser, qué sé yo, Word. Yo la llamaría Word, quizás. Y aquí en el Word le creo una clase llamada escena. Entonces hago el namespace, que sería myawesomegame.word. Creo la clase. Y la clase escena va a tener una serie de instrucciones. Estas instrucciones serían lo recomendable es
ID, public class, public ID, int ID, y lo recomendable es hacerlo con un getSet, ¿ok? Un getSet. Y quizás privado aquí. Y esto lo vamos a pasar es por un constructor. El nombre de la escena, quizás para también conseguirlo por nombre, por ID, por nombre. Y por los momentos vamos a dejarlo así. Y hacemos el constructor, ¿ok? Constructor sería idea es idea y nombre es nombre. Cuando distanciemos tenemos que pasarle obligatoriamente un ID y un nombre. Y así lo vamos a ubicar para cuando queramos cambiar de escena. Ir cambiando de escena, etc. Entonces aquí ya tendríamos un sistema de escenas. Ahora, este sistema de escenas, aquí viene lo interesante. Este sistema de escenas va a tener un método vacío que se va a llamar prime, se va a llamar draw. ¿Ok? Y entonces dirán, si la aplicación ya tiene draw, ¿para qué yo quiero hacer aquí un draw? Pues ahora las escenas son las que van a mostrar y van a mostrar su información mientras se está iterando el loop. Ya el draw no importa en app, sino en las escenas. Porque las escenas son las que van a contener la información gráfica como tal. Entonces este draw de aquí ya no lo vamos a utilizar. Y este draw de acá sería el que vamos a tener en nuestras escenas. ¿Ok? Porque ahora lo que nos importa es que obviamente esta necesita el using de writelib-cs y ya funciona. Aquí estamos utilizando el ancho y el alto de la aplicación. Esto se puede solucionar fácilmente si a la aplicación, a estos métodos, lo volvemos estático. Y es lo recomendado para, en cuestión del tamaño y ancho de la aplicación, está bien que sean estáticos, porque es un valor que solamente vamos a utilizar una sola vez, es un valor global, por así decirlo. El estático le queda bien, y que sea read only está perfecto porque no lo vamos a poder modificar en ningún otro lado. Solamente, ni siquiera la app ya lo va a poder modificar, está prácticamente como una constante. La única forma de modificar este read only es con un constructor de la app. ¿Ok? Entonces aquí, este width y height lo vamos a leer con app.width y app.height. Aquí me da error porque necesitamos utilizar la librería de myiosongame.core, que es donde está la app. ¿Ok? Esto está en Word y la app está en Core. Entonces ahora sí funciona totalmente, no va a haber ningún problema. El width y el height lo podemos utilizar ahora normalmente. Y ahora, para hacer una pequeña prueba de esto, aquí en app, en el loop, deberíamos mostrar la escena que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos hacer ahora? Podemos crear una clase que se llame algo así como SNBuilder o SNManager, etc. No me gustan los managers, pero por el momento lo que vamos a hacer aquí es una variable que va a contener la escena actual. Vamos a ponerle aquí public o puede ser privado. Private scene. Y para funcionar con scene necesitamos aquí el using namespace, el using myiosongame.core, core no word. Y aquí sería private scene, myActual scene. ¿Ok? Aquí es nulo. Y en el run, por los momentos, vamos a instanciar una escena. Scene, myScene es igual a nueva escena. Nos pide un ID. ID igual a 1.
y nombre igual a... Ok, aquí es... ¿Por qué no me deja? ID... Bueno, sí, ID igual a 1 y name MySN. Así también te deja. Ok, ID es igual a 1 y nombre es igual a MySN. Con esto pasamos esos parámetros, que es lo mismo que hacer esto en realidad. Y ya creamos nuestra escena. Ahora, a esta escena la atesoramos en MyActualScene, en esta variable, este campo de aquí. Y aquí hacemos draw. ¿Ok? Y para que se vea el efecto, aquí en escena vamos a reproducir el nombre de la escena. En vez de MyAwesonGame le vamos a poner scene. Perdón. Le vamos a poner name. Y aquí le vamos a colocar scene1. Ahora si ejecutamos el código, podemos ver que dice escena 1. ¿Ok? Instanciamos la escena nueva y estamos ahora en escena 1. Ya está funcionando esa forma. Ahora, ya tenemos la escena 1, ¿ok? Todo perfecto. Ahora, ¿cómo se haría para, por ejemplo, cambiar de escena? Por ejemplo, nos vamos a Riley y por aquí hay, por ejemplo, ¿dónde está? La de las teclas. Ok, aquí, Escape Preset. Este es como el input de Unity, ¿ok? Si la tecla ha sido presionada, si se ha presionado y después se suelta. Perdón, si se presiona, si es presionada y después se suelta. Si se soltó. Si se salió. ¿Cómo sería esto? Setear una tecla para salirse del programa. Por defecto es Escape. Y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar esta, si la tecla ha sido presionada. Entonces aquí, por los momentos, vamos a hacer ese método. isKeyPreset, y aquí hay que ponerle keyword punto, y aquí están todas las teclas, pues. KD, KA, KDown. Vamos a poner S o C de cambiar. Okay. Y esto obviamente va en un if. Si la tecla C ha sido presionada, ¿ok? Es muy parecido a Unity. MyActualScene.changeScene, ok. Aquí está bueno esto, ok. MyActualScene.changeScene, pero esto no está bien así. Esto me lo está haciendo GitHub Action, Copilot. Pero no, esto sería si nosotros tuviéramos un administrador de escenas. Eso es lo que le había mencionado. Sería bueno crear un administrador de escenas que por allí le pasemos la nueva escena y nos cambie, nos haga el cambio. Pero en este caso no lo tenemos y lo que vamos a hacer aquí es instanciar una nueva escena. Escena, MyScene, bueno, MyScene, MyNewScene. Le ponemos el identificador 2 y le ponemos aquí escena 2 y hacemos que MyActualScene sea igual a MyNewScene, ¿ok? Mi nueva escena. Y ya con esto cambiamos nuestra variable en tiempo real.
Y aquí podríamos hacer, por si acaso, si my actual scene no es igual a null, que haga el dibujado. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto, a ver si no explota. La tecla es C. Entonces si presiono C, me cambiaría a la nueva escena 2. Escena 2. ¿Ven? Se ha cambiado de la escena 1 a la escena 2. Si vuelvo a presionar C, siempre me va a instanciar una nueva escena 2. Eso, claro. Eso siempre va a pasar porque digamos que si yo aquí arriba hago un contador private int scene counter, pero esto es una tontería para ok, y le va a poner 0. Entonces aquí le pongo scene counter más. Cada vez que haga una nueva escena, scene counter más. Y aquí también. Y aquí le pongo scene espacio más scene counter. Scene más scene counter. Okay. Esa es la forma infinita de hacer nuevas escenas con nuevos números. Entonces aquí sería escena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y así sucesivamente. Estamos instanciando escenas. Obviamente aquí no las estamos atesorando, no las estamos guardando. Y por ejemplo, si creo la 36, la 35 se libera de memoria. Pues si Sharp tiene un recolector de basura que cuando ya no se utiliza una variable, una referencia, se pierde, automáticamente la limpia para limpiar memoria. Entonces aquí estamos instanciando y borrando escenas constantemente. Pero bueno, ya están viendo que aquí estamos cambiando de escena. Estamos redibujando en otra escena. ¿Ok? Entonces aquí ya haríamos o ya hicimos un sistema de escenas súper sencillo. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? ¿Lo hicieron y entendieron esa parte? Colapsé mi buffer en un momento. ¿Cómo? Que colapsé en un rato ahí. ¿La estás escribiendo? Sí, bueno, sí. Dale. Me avisa cuando ya la hayas hecho. Igual creo que esto lo vamos a borrar. Pero si que lo tienes ahí comentadito y tal. Pero lo que yo quiero enseñar con esto es ir mejorando poco a poco el motor. O al menos esta aplicación para que ustedes vayan viendo las posibilidades poco a poco. Pues. Esta es una pequeña y minúscula información. Luego vamos a ir viendo la escena, va a ser mucho más importante, obviamente. La escena la deberíamos interpretar como un espacio de juegos, prácticamente, donde vamos a instanciar unas infinidad de elementos. Por ejemplo, no sé si ustedes que han manejado más Unity han visto, por ejemplo, que Unity hace un archivo que se llama .meta, ¿cierto? Un archivo .meta. Por ejemplo, ustedes hacen una escena y se hace un archivo .meta. Casi todos, en realidad. Todos los archivos tienen un carpeta, todo sí. tiene .meta, exacto. El .meta es un archivo que el programa de Unity genera por cualquier elemento que esté adentro de la carpeta assets. Ese archivo contiene información del archivo que acabas de agregar. Su posición, su ID, cómo se llama, la instancia, etc. Si tú borras el .meta, el archivo que acabas de agregar se desconfigura totalmente. Pierde información y se vuelve a generar de nuevo. Eso pasa también con las escenas, pero la escena no utiliza solamente .meta. También utiliza un archivo las escenas son un archivo que se llama .asset.
si no me equivoco. Ese archivo internamente tiene mucha información. La información de todos los GameObjects que están en esa escena. La información de que se instancia, que no, que se pierde, qué elemento tiene tantos scripts, la configuración de la luz, muchas cosas. Eso, así funciona Unity, con esos archivos de configuración, que están como en un lenguaje que se llama YAML, YAML. Es como un lenguaje de tipado de etiquetas, prácticamente. En donde allí está toda esa información. Entonces, el propósito de eso es que el propio Unity obtiene información de allí y cuando ejecutamos el juego, él lee esa información y la representa en el juego. Eso es lo que hay que buscar hacer como una mímica. En Unity no es el único que hace eso. Godot también tiene un sistema muy parecido. Y Unreal creo que tiene un sistema también parecido. Que las escenas están guardadas como en archivos binarios de texto. Que lo interpreta el motor y después lo ejecuta. Entonces hay que hacer algo así. En un archivo de texto, especificar un espacio para las entidades, un espacio para lo que sería el color del escenario, un espacio para la física, un espacio para el audio y así sucesivamente hacer un archivo que va a pesar nada, va a pesar 5 kilobytes, 3 kilobytes, pero allí están todas las instrucciones para instanciar. Entonces cuando ejecutemos la escena, él va a empezar a leer ese archivo de arriba para abajo y va a empezar a instanciar todo. Obviamente nosotros tenemos que saber cuál es el orden más óptimo. Entre prueba y error uno va acomodando. Lo recomendable primero es setear todo lo que sería background y tal. Luego entidades, que sí, o cajas, personajes, ir instanciándolo y todo eso pausando el juego, diciendo hasta que no carguen todos estos elementos, iniciamos la escena, porque si es una escena muy grande se nos va a colgar. Entonces eso se hace posiblemente, a ver cómo lo podríamos hacer. Primero que nada, hay una librería que se llama system.io, que es para leer o escribir archivos. Y lo podríamos hacer aquí, pero yo preferiría, y se lo recomiendo, que eso esté en una carpeta aparte que se llame utils. Mayormente le ponen ese nombre, utilidades. Y ahí crear un archivo que se llame loaddata. Podría ser loaddata. Y este loaddata está en un namespace llamado MiaWesonGame, en mi caso, .utils. Y aquí está la clase, ¿ok? Esta clase, muy bien, puede ser estática, ¿ok? Mayormente porque esto va aquí, static class loaddata. Mayormente porque este proceso se busca implementar en casi todos los lugares que se necesite leer datos. También se podría hacer una interfaz en común que por allí se pasen los datos, pero para resumir de forma más rápida y después podríamos mejorarlo, vamos a hacerlo por estático. Entonces aquí utilizamos system.io, que es para leer y escribir datos. System input output, entrada y salida. Aquí con esta librería podemos leer y recibir datos de un fichero o de binarios. Entonces aquí haríamos un método, incluso loaddata le podríamos cambiar el nombre directamente a data.cs. Ok, data. Y aquí le ponemos al método public void load. Y aquí podríamos poner un string que se llame
podría ser category o type, file type, podría ser. ¿Ok? Y esto tiene que ser estático, porque la clase es estática. Y aquí haríamos lo que sería la implementación de nuestro fichero. Tenemos que primero conseguir el path. Es prácticamente la dirección donde está el archivo. Entonces vamos a crear aquí una carpeta que se llame settings o cosas así. O files. Dentro de esa carpeta files vamos a crear un nuevo archivo. O podría ser una nueva carpeta también, escenas. Y ahí sí un nuevo archivo y le ponemos un 0. Escena 0. .txt. Vamos a trabajar con text. Entonces nuestro data, por los momentos, va a leer solamente escenas. Entonces sería file stream, sino que es stream reader, send file, y utilizamos el path, así. Okay. Leemos esta información, vamos a seguir viendo esto por acá. Aquí yo hago get the send file, ok. Aquí utilizo en realidad file open text. Porque open text, porque el open text abre el archivo y podemos leerlo línea por línea. Entonces allí tendríamos que iterar, ¿ok? Iterar y hacer algo allá adentro. Entonces este send file sería prácticamente todo el archivo, pero luego tenemos que leerlo por cada línea. Para eso hacemos un string que lo llamemos line y aplicamos readline, ¿ok? Porque StreamReader tiene un método interno que se llama readline que lee una línea y después si volvemos a llamarlo lee la línea siguiente y si volvemos a llamarlo la línea siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí podríamos hacer algo parecido como si la línea que sigue no es igual a null, que continúe leyéndolo hasta el final. Entonces esto fácilmente se podría hacer así, while si SNWriteLine no es igual a null, esto va a seguir porque esto va a dar true. Si no es nulo, va a dar true y el while va a continuar hasta que esto dé falso por algún momento, hasta que el fichero llegue hasta su fin, ¿ok? Hasta que llegue hasta el final. Entonces, luego de eso, aquí lo que hice fue verificar. Ok, ahora, aquí que estamos en escenas, podemos plantear la estructura de nuestros archivos. Por ejemplo, en la escena, nosotros utilizamos un ID y utilizamos un nombre. Entonces vamos a especificar eso primero. Entonces podríamos hacer si aquí deberíamos especificar un string. Bueno, eso es lo importante. Esto de aquí es mejor hacer un string line, ¿ok? Y hacer esto primero, ¿ok? Para no perder esa línea. Si esa línea es porque al hacer esto perderíamos la primera línea de nuestro fichero.
Él leería esa línea para comprobar este while. Pero luego, al volver a ejecutar readline, perderíamos esa línea del contexto y nunca la leeríamos. Entonces aquí es mejor leer line. Si esta línea que ya leímos no es nulo, que entre para acá y continúe. Si el fichero está vacío, no va a ser nunca el while. Entonces, si la línea que leímos es igual a un formato que nosotros queramos hacer, yo me gusta poner corchete y le ponemos aquí configuration o settings, mejor, settings. Este sería el setting de la escena. Si es igual a settings, que verifique, ¿ok? Aquí yo lo hice así. Igual. Si es igual a entities y no es igual a null. Aquí hice, a ver, entities. Ok. Aquí lo hice así. Hice el settings y yo hice dos corcheas de estas. Como si fuera abriendo y cerrando. El cerrando se llama igual, pero es como un bloque de código. Settings arriba es el inicio y settings abajo es el final. Entonces, al entrar en settings, empezamos a hacer una lógica. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, yo leo otra línea para continuar, obviamente, y hago una instanciación de algo. ¿Ok? Entonces aquí en settings podemos hacer que lea otra línea. Line es igual a snfile readline. Y esa línea podríamos especificar una sintaxis. Por ejemplo, el primer elemento va a ser el ID. Y lo separamos con un símbolo. Por ejemplo, yo lo quiero separar con una coma. ID es un elemento, coma es otro argumento. Lo que viene de aquí sería el nombre, SNName, coma, otro argumento, coma y así sucesivamente. Entonces, por los momentos, la estructura es así, ID y nombre. Entonces, esta línea se va a leer y yo voy a hacer allí una lista o un hash set o un array, pero el array es más difícil de controlar. Entonces vamos a hacer una lista que vamos a poner using system collections generic. Y entonces aquí yo voy a poner lista de string. Aquí le voy a poner settings arguments es igual a nueva lista de string. Y por supuesto, esto lo vamos a ir iterando. ¿Ok? Todo lo que esté adentro de SceneFile va a ser una nueva escena. Todas las líneas. La primera línea va a corresponder al ID y al nombre. Si queremos agregar otra escena, sería ID, SNName. Otra escena, ID, SNName. Esta sería la escena número 1, 2, 3, el nombre de esa escena, el nombre de la otra escena, el nombre de la otra escena. ¿Estás entendiendo esa sintaxis? Ahorita quizá lo veamos en el fichero y lo armemos para que vean. Pero así va a ser, en mi caso, esta sintaxis. Y ya la vamos a ir viendo cómo se va a desconfigurar todo eso. Pero bueno, aquí está la lista con los argumentos. ¿Qué hice yo aquí? Hice un conteo de las líneas. ¿Para qué? Para obtener los ID. Si no me equivoco. Las líneas. Sí, para contener los ID.
Y hice 2 listas. Aquí fácilmente podríamos hacer entonces también un posible diccionario, pero es más complejo la cuestión. Entonces lo que vamos a hacer es hacer otra lista. Por los momentos. Otra lista que sea de enteros y settings IDs, y este sería settings no, bueno, en realidad con setting arguments estamos bien, porque hacemos esto. While la línea no sea igual a settings de nuevo. ¿Por qué? Porque recuerden que settings, aquí hay que poner comillas, recuerden que settings arriba es el inicio de nuestro bloque de código. Pero para terminar nuestra iteración de este bloque de código, tenemos que conseguir otros settings. Cuando consigamos el otro settings, se cierra esa iteración. Entonces, por eso aquí, si la línea, hasta que la línea no sea settings de nuevo, no se termina este while. Y por seguridad, si la línea no es igual a null. O si la línea no es igual a null. Aquí sería, o si la línea es igual a null. Si la línea está vacía, que también se salga y va a dar un error fatal o algo, pero sería bueno también porque no debería. Entonces aquí hacemos que aquí settings arguments se le agregue esa línea que estamos leyendo. ¿Qué es esto de aquí? El ID y el SName. ¿Ok? Se agrega a nuestra lista. Y vamos a hacer un contador, claro. Un int count IDs. Aunque count IDs. Y la seteamos en 0. ¿Por qué hacemos eso? Porque quizá no necesitemos utilizar ID. Podemos hacer que cada salto de línea sea el ID. Si ponemos una escena en el tope, va a ser la escena inicial. Y las demás van a ser las siguientes. La 1, la 2, la 3, la 4 y así. Entonces cada vez que iteremos, el count IDs va a aumentar. Pero tal vez también podemos evitar esto. ¿Ok? Y agarramos el count de las líneas. Y así evitamos hacer ese count de ahí. Esa es otra opción. No sé por qué aquí lo hice así. Entonces agregamos la línea. Y luego esa lista la utilizamos para crear un array. ¿Por qué sería mejor un array? Porque ya el archivo se leyó. Y no necesitamos añadir más elementos en caliente por los momentos. Entonces es pasar esa lista que se va aumentando dinámicamente a un contenedor estático que es prácticamente de valor estático, que podemos luego pasarlo de manera más eficiente y no ocupa tanta memoria. Es como transformar algo que ocupa más memoria porque es dinámico y tiene que estar siempre pendiente de que se va a agregar a algo estático que ya tiene su tamaño definido. Entonces, luego de agregar todas las líneas y que se salga de aquí, hacemos un string settings final, puede ser. Y aquí ponemos new string y el tamaño de nuestra lista, .count, que es la cantidad de elementos que tiene. Y luego hacemos setting arguments copy to, que es una función de las listas,
para copiar esto a otra colección. Y las matrices son una especie de colección más simple. Entonces entra aquí. Transformamos nuestra lista en un array. Luego de eso, ya tendríamos toda la información. Lo que podríamos hacer es podríamos hacer aquí fuera del while, fuera de este if, podríamos hacer un line, readline final para ver si hay más elementos por leer, quién sabe. Más elementos por leer, y aquí ponemos fuera de este while, fuera del while, snfile.close para cerrar el fichero, y luego retornaríamos este array. Entonces este método sería un string en array, y al final del while return settings final, que creo que no va a dar error aquí porque está dentro de este bucle. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de instanciarlo aquí, lo instanciamos aquí arriba. Settings results o file results. ¿Qué me está escribiendo aquí? ¿Qué le pasa? File results string file results igual, lo dejamos vacío, así vacío, o nulo, pues también podría ser. Y aquí en el resultado final ponemos final result, le ponemos el tamaño, le copiamos la información y retornamos final result. Y ya tendríamos nuestro fichero, nuestra lectura de fichero. Así nos vamos a escenas. A la hora de instanciarse ya no vamos a utilizar esto, el ID y el nombre, se lo quitamos. Aquí en app la instanciación va a ser así, ¿ok? Vamos a quitar esto lo voy a comentar, esto de la tecla, y se va a instanciar la escena, ¿ok? Se va a instanciar la escena. Y en mi constructor, en este caso, por los momentos, vamos a hacer data. Claro, necesito el using, my iOS on game, utils. Y en el constructor pongo data.load. Y aquí va una especificación, send. Aquí esto no está haciendo nada por los momentos, pero digamos que después queremos leer otras cosas y hacemos varios métodos. El método para leer partes de la escena, el método para leer esto y así sucesivamente. Entonces, por los momentos, la escena se va a cargar y esto devuelve un tipo de valor, string. Entonces aquí ponemos string. Le ponemos scene argument y aquí no los carga. Entonces aquí haríamos esto podría ser scene, no, esto está mal. Primero hay que hacer string así otra vez, lamentablemente, y poner aquí, esto sería SNData y este sería SNArguments, porque ¿qué vamos a hacer aquí?
En el SNData 0, esto es temporal, en el SNData 0, vamos a hacer un split de ese contenido. ¿Qué hace el split? El split divide un string por un carácter en específico. Cuando él consigue ese carácter en específico, crea una nueva sección del array. Por ejemplo, si yo tengo hola, mundo, me va a hacer un array de string de hola en la posición 0 y mundo en la posición 1. Debido a que yo voy a poner aquí que coma es mi carácter divisor. Es decir, que nos va a dividir el contenido de nuestra escena y todos sus datos entre dos valores. Entonces, con este split hacemos eso. Ahora, hacemos aquí id. Id es igual a el valor de cnArguments 0. Punto twin32. Eso no funciona así. Convert punto int convert punto toInt 32 cnArgument 0 en este caso, y name si es un valor string y agarra el argumento 1. Entonces ya con esto estamos leyendo el archivo y obteniendo los datos. Entonces aquí sería settings y aquí sería el ID y el nombre, todo pegado aquí en este caso, scen1 y ya, aquí lee uno y lee el otro. Si yo pongo otra coma, este quedaría vacío, entonces así lee este y este. Y ya con eso tendríamos nuestra escena número 1. Vamos a probar si eso es real y funciona. Si le doy control F5, ok, se cerró. Aquí me dijo que hay un problema con que no se consigue el directorio, ¿ves? ¿Por qué no se consigue el directorio? Porque algo hice aquí mal con la dirección, posiblemente. Quizás es laboratorio C. Quizás 2 puntos. O quizás me fui muy atrás con los con el punto. Vamos a ver. Sí, yo creo que es así solamente. Sin el slash ni los puntos de atrás. A ver. No se puede resolver el archivo laboratorio C. ¿Dónde tengo esto? Laboratorio C. Riley y esta files. ¿Qué podría ser? Que está dando error aquí para... Bueno, déjame recordar cómo lo hice aquí. Files, no, utils, option retrieve, creo. No. Creo que lo tengo en app. Core, app. Punto files, sí, está bien. Solamente que aquí es shapes
Y aquí... ¡Ah! No, está bien. A ver. Punto files. Aquí sería essence. Y aquí sería 0. Pero al parecer no lo está ubicando. Appcn counter está asignado pero solo nunca se usa. Ajá, eso no. Pero el error de... Dime el error de la ubicación. En la app se hace la escena, todo bien. No, el error debe ser el fichero, pero... ¿Dónde? ¿Dónde estará? Aquí está, Will. No, este es un error de... A ver, ustedes lo intentaron y le funciona. Dice que tengo algo malo por aquí. Zero text. Path. El path está, creo que bien. Quizá aquí es porque no cerré. Sí, porque no había cerrado el settings. Pero ahora se queda ahí tildado, ¿ok? Ok, se queda tildado. Seguro me equivoqué por aquí. Vamos a cerrarlo. Data. Settings. Settings. Y aquí que puse yo. La línea no es igual a null. Será por eso, pero... A ver. No, se está colgando. Y eso me supone que se está haciendo un loop infinito en algún lado. Si la línea no es null, si la línea es igual a esto. Vemos, está raro. A ver. Creo que sé cuál es el problema. El problema es que no estamos leyendo una nueva línea aquí adentro. Dentro del settings. Tenemos que leer una nueva línea. ¿Ok? Porque nos estábamos quedando en este while para toda la vida. Al leer una nueva línea, leemos la siguiente. Y ahí sí, nos faltaba eso. Porque si no, nunca iba a leer. Terminar de leer jamás. Y ahora sí, escena 1. ¿Ok? Si yo cierro esto y cerramos esto y aquí ponemos my Awesome Game. ¿Ok? Y le doy control F5. My Awesome Game. ¿Ok? Se está leyendo el archivo del settings y está ejecutando toda esa función. Está descifrando cómo está la semántica de ese archivo, que hay que respetarlo, y eso lo demuestra después aquí. ¿Ok?
¿Entendieron esa parte? ¿O se quedaron dormidos? Sí, sí. Me perdí un poco porque no utilizo mucho ya los archivos de texto a veces. ¿Cómo? Me perdí un poco al inicio porque no sé el manejo de archivos, pero no lo he usado mucho en mi vida diaria. Claro. Bueno, pero así como leen archivos de texto, lo podrían hacer con leyéndolo de una API de internet o leyéndolo de una base de datos, leyéndolo de cualquier lado. De un SQLite, de lo que sea. Lo que busco demostrar es eso, pues que se puede hacer una especie de atesorar información de la escena en algún lugar para que él lo lea y empiece a instanciar clases, se instancia él mismo, se vaya generando esa carga de información y luego se muestra en pantalla. E incluso pueden hacer hasta mods del juego. Pueden habilitar una API que sea, o sea, una interfaz fuera del código fuente donde las personas puedan modificar parámetros y hacer modos de juego, aprender a instanciar cosas a punta de escribir en texto y así sucesivamente. Esto es una pequeña introducción a eso, pues, porque al saber que puedes hacer estas posibilidades, haciendo clases más complejas, organizando un poquito este código que está bastante feo, pero mejorándolo, haciéndolo más modular, puedes lograr una extensión de tu juego, de tu motor.